a Noelia y a la jornada por un acierto que han tenido, que ha sido que el homenaje se haga a Humberto Cornejo, es decir, a toda la casa, esa sastrería teatral Cornejo, que es fundamental. El otro, ahí. Entonces hablo con este, me puedo quitar toda esta parafernalia, hijo mío. Oh, lo que tienen que sufrir las cantantes. Bueno, mejor. Y decía eso, que el acierto de que el homenaje este año de las jornadas sea a la sastrería teatral Cornejo. Yo a lo largo de 30 años aquí he hecho muchas veces este mismo acto con estupendas actrices, con estupendos actores, con directores de escena. Yo creo que el último que fue muy emotivo fue con Emilio Gutiérrez Cava y Julia Gutiérrez Cava, que fue verdaderamente emocionante volver a encontrarnos sobre todo con Julia. Bien, en flamenco hay un término que es muy hermoso, que se llama la gente de plata. Y la gente de plata es esa gente fundamental en todo empeño de flamenco, tanto en baile como en cante, que son esos otros que no se les nota, pero que son claves, como digo, los palmeros, la guitarra, el cajón, etcétera, etcétera, y que siempre están olvidados. Humberto Cornejo y la sastrería Cornejo, más que de plata, es platino. Yo creo que desde la guerra, si miráis cualquier programa de teatro, siempre aparece sastrería vestuario, sastrería teatral Cornejo. Y yo estoy muy feliz de estar esta tarde aquí con él, que lo que vamos a hacer es hablar, porque hacer yo ahora aquí un panegírico, además de aburrido, empiezo por aburrirme yo y entonces me voy. Hablar con él, porque creo que es el que tiene que contar bien qué es esa sastrería teatral Cornejo. Hay que decir algo, solo para situarnos, porque estamos en las jornadas del Siglo de Oro, que había alrededor del teatro, insisto, sobre todo Madrid y Sevilla, pues toda una serie de negocios que salían alrededor del hecho teatral. Y uno de los más importantes y más complicados eran los alquiladores de hatos o alquiladores de trajes, que desde finales del siglo XVI, establecidos, alquilaban sobre todo pues, para la fiesta de los autos, lo que llamaban los autos a lo divino, para las comedias, para las fiestas de cañas, para en fin, para todo tipo de festejos, alquilar esos trajes. Digo que era un negocio muy complicado porque en los documentos que quedan hay veces que se arrienda el negocio, pero con los arrendadores dentro, porque si no, no sabían manejar aquello. Insisto en que era muy complicado. En Madrid había hasta 20 casas de alquiladores de trajes, situados todos cerca de los dos corrales de comedias, y acudían gente no solo de la cercanía de Madrid, sino que venían también desde Córdoba, desde Sevilla, desde el norte, a alquilar los trajes para estas comedias y poder vestirlos. Como una nota, diré que los trajes más complicados y más caros eran los de animales. Alquilar un traje de león o un traje para un rinoceronte o tal resultaban carísimos. Bien, eso sería para hacer todo un trabajo que va más allá de una tesis doctoral porque es muy interesante este tema. Pero yo, que estoy con Humberto, le pregunto una primera pregunta. ¿Tú no echas de menos el ser ingeniero? Pues no. ¿No? No. Porque
eres ingeniero. Sí. Por culpa de tu hija, Sí. tienes que volver al hogar paterno prácticamente. Pues sí, la verdad es que no me lo había planteado. A mí me habían, entre comillas, obligado a estudiar y bueno, pues en mi casa tampoco se hablaba mucho del negocio. Mi padre era bastante callado y bueno, él trabajaba, pero no. Y bueno, pues yo estudié, me puse a trabajar y efectivamente por una circunstancia familiar, cuando nació mi hija, que yo estaba destinado en Oviedo, trabajando en la autopista Campomanes León, y bueno, pues nos tuvimos que venir a Madrid, la detectaron una luxación de cadera, me negué a volver a Oviedo, yo quería quedarme con ella en Madrid y luego pues se complicó la cosa y yo ya no quería dejar el tratamiento y bueno, pues dejé la empresa, estuvimos un año dedicados a ella y en un determinado momento pues mi padre, que nunca me había dicho nada, yo hice un comentario mal hecho del negocio porque yo no sabía nada del negocio y me dijo que si yo quería volver a hacer un comentario del negocio tenía que ser dentro del negocio, que fuera no me lo consentía. Y bueno, pues no sé si fue al día siguiente o a la semana, me incorporé, sí, en el año 78. En el año 78, sí. ¿Y tú crees que tu formación en el mundo de las ciencias, de las matemáticas, vino bien al negocio? Bueno, yo no sé al negocio, a mí me vino muy bien. Bueno, en el negocio nuestro, que nosotros trabajamos a las órdenes de figurinistas, los figurinistas, como son artistas, en general, no voy a decir todos, son artistas y son un poco caóticos. Ellos sí que es verdad que suelen tener unos ayudantes que les organizan, pero bueno, yo desde el primer momento yo sí que soy muy cuadriculado y evidentemente pues a mí no me costaba nada organizarlos. Yo creo que incluso en algún momento al principio algunos figurinistas muy famosos no querían trabajar conmigo y le decían incluso a mi padre, y no me importa decir el nombre, porque yo creo que Emilio Burgos le llegó a decir a mi padre que si yo seguía en el negocio que lo hundía. Y sin embargo, llegó un momento en que Emilio Burgos solo quería trabajar conmigo y no quería trabajar con mi padre. Vamos, yo me hice íntimo amigo de él y, de hecho, el primer montaje teatral que llevé yo a mis hijos, que no se me olvidará porque mi hijo iba con un chupete, fuimos al Coliseo Carlos III del Escorial a ver el Gran Teatro del Mundo de José Luis Alonso, con figurines de Emilio, que evidentemente nosotros habíamos hecho el vestuario y para mí en aquel momento el conseguir ver un espectáculo después de haber trabajado en él, pues me parecía que era justo la culminación, vamos. A mí es que me gusta muchísimo además el teatro. La Casa Cornejo se funda en 1920, pero es verdaderamente casi de cine. Sí. No vamos a meternos ahora con tus abuelos en Cuba, Sí. que los dispersaron, Dios sabe por qué. Y viene de regalo de boda, era tu abuelo Humberto, Sí. que se casa con